Comenzamos. Perfecto. Bueno, ustedes me confirman que estén viendo mi pantalla. ¿Tiene las notas o no tiene las notas para estar? Tienes las notas en este momento. Entonces aquí siempre le movemos este botoncito y listo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces hablemos de mantenimiento 4.0. Ya por ahí en la universidad, en el TPM, en la manufactura productiva, empezamos a tocar los temas de industria 4.0. Lo que queremos hoy es ya enfocarla más a la actividad de mantenimiento. Y desde el punto de vista de esta pregunta que me hago, y es, ¿qué estamos esperando? Creo que algunos más adelante que otros, pero en esencia creo que estamos un poco rezagados en muchas de las temáticas del mantenimiento 4.0. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de la importancia también de qué implica esto del mantenimiento 4.0, de cuáles serían unos pasos claves para empezar a avanzar en esa estrategia del mantenimiento 4.0. No me voy a detener acá, ya pues Heller hizo una introducción y como les contaba, pues ya con la universidad llevamos varios años en varios de los módulos, compartiendo con los estudiantes temas de TPM, de gerencia, manufactura productiva, y pues hoy invitado por la universidad. Bueno, pues miren, para que empecemos hablando un poco del para qué, ¿cierto? Hace ya muchos años, por ahí en el Harvard Business Review, una revista muy conocida, aparece un artículo que hablaba de la estrategia bajo la incertidumbre. Bien, entonces, imagínense, estaba más de 30 años hablando de incertidumbre, pues hoy creo que ese se volvió el estándar. Y por eso traigo la foto aquí del chanchito este, porque ese ayuda a explicar un poco lo que algunos llaman la ilusión de la certeza. Por ahí hay un micrófono abierto, entonces tengo un feedback acá. Bueno, la ilusión de la certeza es ese marranito, ¿cierto? Que conoce el primer día al granjero, bien, y cuando lo ve, pues se llena de temor porque piensa que lo va a matar. Pero el marranito, realmente el chanchito, ve que el granjero lo alimenta. Y entonces pues empieza a darse cuenta que pues el granjero no tiene ninguna mala intención, al segundo día lo alimenta, al tercer día lo alimenta y entonces el marranito, ¿cierto?, cae en esa ilusión de la certeza, de que el granjero simplemente lo cuida y lo alimenta. Llega un día el marranito y el granjero lo mata y se lo come porque llegó la Navidad. Bien, entonces el marranito no sabía que había Navidad. Bien, él pensaba que todo eran certezas. Este COVID, para traerlo a la realidad, era esa realidad que pensábamos que no estaba, pero siempre ha estado ahí. La incertidumbre siempre está presente. Lo que pasa es que caemos en esa ilusión de que las cosas siempre van a ser iguales. Bien, entonces no nos preparamos, ¿cierto? No nos anticipamos, pero créanme, las incertidumbres siempre están ahí. Lo que pasa es que como el marranito que no conocía la Navidad, no sabemos porque no las conocemos, pero ahí están y siempre van a estar. Bien. Entonces, estos amigos, hablando de estrategia debajo de la incertidumbre, contaban que habían tres tipos de compañías. Las que realmente moldean el futuro, bien, esas, digamos, son unos tipos de compañía. Las que se adaptan y las que esperan. Bien, entonces, las que típicamente moldean el futuro son compañías que invierten muchísimo, ¿cierto?, en innovación y obviamente tienen pues sus beneficios de esa innovación. Lo que pasa con eso es que es costoso, entonces no todas las compañías pueden moldear el futuro, no todas son Amazon, no todas son Tesla, no todas son Google, ¿cierto? Entonces eso es costoso, tiene sus réditos y a muchas compañías precisamente esa innovación es la que marca el futuro. Muchas otras compañías del lado derecho, aquí al extremo, se esperan, ¿cierto? Se esperan el momento para jugar, ¿bien? Y esperar para jugar tiene un riesgo muy alto y es que esa espera cuesta mucho. Entonces, el que espera mucho realmente pierde grandes oportunidades. Miren, hoy en día está comprobado, al año una compañía pierde más o menos 17 días por paros no programados. 17 días cuestan mucho. En la industria automotriz, un minuto de paro está alrededor de $50,000. Eso es lo que vale parar, eso es lo que valen las fallas, eso es lo que valen las pérdidas en las compañías. Entonces, esperar es muy costoso. Bien, tenemos que movernos más en esta, digamos,
estrategia es adaptarnos rápidamente, ¿cierto? Tomando decisiones más ágiles, no esperar tanto. Por eso mi mensaje es que estamos esperando, es que si esperamos a que todos jueguen, a que todos ya muestren cómo es que es, a que todos señalen el camino, puede ser muy, muy tarde. Bien, entonces no pensemos que la certeza siempre va a estar ahí porque ya sabemos que está escondida. Muy bien. Bueno, hagamos una pequeña encuesta y le ponemos un poquito como de dinámica a esta actividad. Pues sé que estamos conectados ya varios. Les voy a pedir que, por favor, ustedes me ayuden con esta encuesta. Los que estemos conectados, es muy sencillo. Ustedes ven ahí en la pantalla un código QR. Simplemente, por favor, tómenle una fotico a ese código QR y los va a enviar a una encuesta muy sencilla de esta plataforma Mentimeter. Vamos a calificar esas 6 preguntas. A ver dónde estamos. Los que estamos en empresas, los que de pronto por ahí estamos liderando algún proceso de mantenimiento 4.0. Vamos a tratar de calificar. Aquí deben ir saliendo las respuestas en la medida en que ustedes califican. Entonces, ¿qué tan de acuerdo están con esas afirmaciones? Hoy el mantenimiento 4.0 y es todo este tema, digamos, de Industria 4.0 en el mantenimiento. ¿Qué tan prioritario es para su compañía? ¿Qué tan prioritario es para la compañía? Mira, ya tenemos algunas personas que nos están calificando. ¿Qué tanto la gerencia lo reconoce? ¿Qué tanto los líderes de la operación, en mantenimiento, en manufactura lo reconocen? ¿Qué tanto ya tienen de pronto infraestructura? O algunos ya tienen experiencia y qué tanto otros ya tienen las personas formadas en algo clave que vamos a ver hoy que se llama analítica de datos. Entonces, vamos a dar unos segundos para que otras personas nos vayan contestando y damos una pequeña reflexión al final. Muy bien, damos unos segunditos más para que otras personas nos... Eso, muy bien, muy bien. Ya llevamos 8. Miren, por ahí vamos marcando. Los líderes reconocen el potencial. Definitivamente marca alto, 6.1. Es una prioridad para la empresa. Por ahí está como en la mitad, ¿cierto? El máximo es 9, el mínimo es 1, 4, 8. Bien, la más bajita es personal formado en analítica de datos. Todavía no tenemos muchos personas formadas en eso y va a ser fundamental. Muy bien. Bueno, vamos a dejarla ahí. Ahora de pronto con un tiempo regresamos acá, esperamos más votaciones y reflexionamos un poco. Muy bien. Bueno, ¿estamos listos? Pues en promedio, más o menos, porque miren que hay muchos 4, 3, por ahí 2, ¿cierto? Hay un reconocimiento del potencial, pero tal vez estamos todavía esperando mucho. Bueno, una encuesta reciente en Estados Unidos, pues hizo las mismas preguntas. No me voy a detener acá. Quiero marcar como las que más alto, pues calificaron. Miren, la organización ya tiene la infraestructura para la manufactura 4.0 o el mantenimiento 4.0, es la que da más alto. Infraestructura, ¿por qué? Porque ya tenemos conexiones, tenemos hoy infraestructura de servidores, tenemos sensores, tenemos de pronto información en la nube, tenemos datos, de pronto ya tenemos dispositivos por ahí conectados, entonces ya hay buena infraestructura. Seguramente por eso marca tan alto y la más baja es que no tenemos muchos analistas de datos, que eso realmente es algo que vamos a ver y va a ser importante. Muy bien, la dejo ahí y como una manera de hacer un benchmark. Bueno, esta pregunta, o más bien, esta diapositiva nos va mostrando como la evolución, la evolución del mantenimiento 3.0 versus el mantenimiento 4.0. El mantenimiento 3.0 ha estado muy enfocado en la reacción o en el trabajo sobre el mantenimiento que se hace sobre los equipos detenidos. Entonces, mucho del mantenimiento hoy lo hacemos cuando el equipo está detenido, bien sea por una falla o bien sea porque estamos haciendo un preventivo programado o porque estamos haciendo una corrección. Entonces, casi todo el mantenimiento lo hacemos cuando el equipo está down. Entonces, obviamente las alertas de falla, todo el tema de preparación de partes y refacciones, las inspecciones cuando hacemos algún tipo de chequeos de condición, cuando hacemos de pronto alguna, digamos, programación manual para alguna reparación, las reparaciones mismas, casi todo el mantenimiento hoy sucede durante la máquina parada. Bien, el mantenimiento
4.0 pretende que sea muy poco el mantenimiento que se haga con las máquinas paradas. O sea, que casi todas las actividades de mantenimiento se hagan mucho antes de la falla o de la parada de la máquina. ¿Qué quiere decir? Predecir la falla, ¿cierto? Automáticamente preparar las reparaciones o programar las reparaciones, automáticamente preparar los inventarios de las refacciones y las partes de las herramientas, automáticamente, ¿cierto? Anticiparnos a un concepto de incrementalismo. ¿Qué significa el incrementalismo? Es, hombre, ir pues transitando hacia esa versión del mantenimiento 4.0. Esto no es una mejora radical, ¿cierto? Va a ser una mejora incremental. Como decía el señor Michael Porter, las compañías tienen que ser un poco esquizofrénicas. Esquizofrénicas es hacer bien lo que están haciendo hoy, tener clara la estrategia, mantenerse constantes y consistentes con esa estrategia, pero mejorando constantemente, evolucionando constantemente. Este fue el señor que llegó a Colombia y dijo que lo peor que le podía pasar a Colombia era encontrar más petróleo. Y es porque cuando hay mucho petróleo, obviamente dependemos de un producto que para él es un commodity que no nos permite realmente desarrollar tecnología, ¿cierto? Vender productos de mayor valor agregado. Y creo que en parte tiene razón. Muchas de estas tecnologías de la industria y del mantenimiento 4.0 llegan cuando la industria, ¿cierto? Se empieza a enfrentar a una competencia o a un desarrollo de productos de otro nivel. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, pero al final es qué estamos haciendo hoy y cómo vamos a ir, ¿cierto? Progresivamente transitando a ese mantenimiento 4.0. El tercer punto de la estrategia es mejorar lo que ya existe. Y es una realidad que en las industrias hoy tenemos algunas soluciones que hemos venido utilizando en el tiempo y hay que empezar a evolucionar esas soluciones actuales, bien sea actividades de mantenimiento o monitoreo de tipo predictivo, que ya en las fábricas existen muchísimos monitoreos de vibraciones, de redes, ¿cierto? De análisis infrarrojos, hoy un poco menos, pero poco a poco impresión 3D. Entonces, hay algunas soluciones que ya están en la industria y que ya podemos ver y hay ejemplos fantásticos, digamos, de muchas de estas soluciones, pero ¿cómo vamos a mejorar esas soluciones que ya existen? O sea, ir migrando de lo predictivo, que es cuando yo soy capaz de predecir una falla, pero porque veo, digamos, unos datos hoy, un comportamiento hoy o un rango muy pequeño de esa información, hacia un mantenimiento más prescriptivo, que es cuál es el análisis de una cantidad de información histórica que está ahí, que son patrones que yo no soy capaz de leer tan fácilmente, porque han sucedido en el tiempo, en situaciones particulares, pero cuando recojo esa información y tengo datos históricos y tengo tendencias y tengo picos, y eso la inteligencia artificial me ayuda a entender cuándo suceden y qué tanto podrían volver a suceder, es cuando ya todas esas soluciones actuales que vienen recogiendo información me van a servir para anticiparme mucho más. Bien, y esa es una tendencia del mantenimiento, el uso extensivo de la data para tomar decisiones. Bien, entonces esto es todo un capítulo muy interesante, pero no me voy a detener en el aspecto técnico. Vamos a hablar es un poco de lo que ya existe y lo que de pronto por ahí podríamos empezar a utilizar mejor. Bien, ya hoy tenemos infinidad de equipos conectados. Hoy por eso la infraestructura en las compañías ya hoy permite mucha conectividad, ¿cierto? Ya hay muchos datos en la nube, ya estamos empezando a conectar con sistemas ERP, estamos conectando con visualización en tiempo real, estamos empezando a llevar los datos a equipos móviles, a tabletas, estamos empezando a jugar con esa data, estamos conectando los equipos realmente y eso nos está trayendo algunos beneficios. Bien, hoy conectamos equipos pues críticos, pero también equipos mucho más pequeños de otra criticidad y estamos empezando a tener esa información en las manos. Estamos empezando a tener esa información en nuestro sitio de trabajo. Estamos empezando a tener alertas mucho más cercanas y mucho más rápido. Entonces, estas alertas, ya hay muchas aplicaciones, hay software que nos van diciendo cuando hay una tendencia sobre cierta condición de un equipo. Bien, entonces, pues esto no es nuevo, pero ¿cómo mejoramos esas prácticas existentes? Bien, ¿cómo empezamos a utilizarlas mejor? ¿Cómo empezamos a asociarlas posiblemente con temas de calidad, temas de productividad, temas de eficiencia de equipos?
Aquí tengo un ejemplo que es un ejemplo sencillo, pero me gusta porque muestra cómo una variable, digamos, de operación de un equipo, de un rodamiento, de un eje, empieza a monitorearse constantemente en tiempo real y cuando llega a ciertos límites, pues dispara unas órdenes de mantenimiento en el ERP. Muy bien, y eso obviamente se hace pues en tiempo real y las alertas llegan de manera mucho más temprana. Entonces, hoy yo creo que el verdadero reto es cómo empezamos a conectar mejor todas esas aplicaciones, dispositivos y datos que tenemos en nuestras operaciones. Bien, vamos a movernos aquí a la siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, otra de las prácticas existentes que hay, y esto tiene que ver con lo que hemos venido hablando. Esto realmente tiene que ver con lo que ya estábamos hablando, pero lo voy a llevar es a un ejemplo, me parece práctico. Mire, estos señores de Emerson es una compañía como muchas que empieza a conectar sus equipos, sus bombas, sus motores, ¿cierto? Con todo ese Internet de las cosas. Aquí lo que me gusta y es lo que pues ellos están promoviendo es que no tienen que ser equipos críticos, grandes, robustos, ¿cierto? De grandes capacidades. Ya empiezan a decirle, hombre, conecte cualquier equipo. Los equipos que normalmente tienen cierta criticidad, pero aparentemente son pequeños. Aquí entonces empiezan a mostrarnos maneras de conectar unas bombas, ¿cierto? Y son bombas de capacidades pequeñas, pero ya acercamos mucho la tecnología a los equipos que ya dejan de ser tan críticos, pero están ahí y detienen nuestra operación en cualquier momento. Entonces, muestran cómo es la aplicación, ¿cierto? Solamente con presiones de entrada, presiones de salida y una que otra variable de temperatura, alguna potencia, te puede dar una gran cantidad de información para tomar decisiones en equipos mucho menos críticos. O sea, estamos realmente llevando esto a otro nivel, estamos extendiendo esa red, estamos conectando muchos más dispositivos. Eso me parece que viene, ¿cierto? Facilitando mucho algunas de las operaciones de mantenimiento. En activos comerciales, ¿y por qué me traigo este ejemplo acá? Porque a veces subestimamos muchos activos que no necesariamente están en las plantas de producción y hay muchas compañías para las que los activos comerciales son el activo más importante de la organización. Un ejemplo claro, estos amigos que hacen refrigeradores en Colombia, por ejemplo, una de las marcas más importantes, FEMSA, puede tener 300.000 congeladores en la calle. Postobón y la central cervecera puede tener otros 250.000. Empresas como Cremelado puede tener más, casi 100.000 congeladores en la calle. Muchas veces los activos valen más que los activos que tienen las plantas y valen más que las plantas mismas. Entonces, el cuidado de ese equipo, la gestión del activo, de dónde está, qué movimientos ha tenido, qué productividades tiene, esto da una cantidad de información. Conectar esos activos de manera remota, que no tenemos un acceso directo, cercano, porque puede estar en una población, puede estar en una tienda, puede estar en un lugar comercial, pero tener esa información no solo para el mantenimiento, para el tema de mercadeo, ventas, ¿cierto? Y movilización de equipos, pérdidas, robos, alertas de mal manejo. Todo esto ayuda mucho a la rentabilidad de los activos, el mantenimiento, alarmas, alertas, consumos de energía. Entonces, no pensemos que el mantenimiento 4.0 va a existir únicamente en las plantas. Va a existir en vehículos, va a existir en activos comerciales, va a existir en cualquier lugar donde, digamos, tengamos que llegar con el mantenimiento y como vemos acá, con otras ciertas actividades que nos van a que nos van a permitir tomar muy buena información. Prácticas existentes, hombre, las listas de chequeo que tenemos, las evaluaciones de tipo preventivo programado, en la que es cierto, evaluamos alguna condición, el que llevamos un listado, todo eso se está digitalizando y ya hay cientos de aplicaciones que permiten digitalizar las operaciones manuales de mantenimiento. Y entonces todos esos checklists ya están en la nube, todos esos checklists ya permiten incorporar una fotografía, todos esos checklists, o sea, son prácticas existentes que vamos evolucionando. Por eso traigo acá el ejemplo. Esto es una transición de cosas que ya tenemos hacia o mayor conectividad o hacia digitalización por facilidad, por datos históricos, etcétera, etcétera. Temas de tipo predictivo. Me encanta este ejemplo y lo vi recientemente, posiblemente algunos ya lo conocen, y me gusta porque es la evolución de algo que por ahí ya venimos utilizando como las vibraciones. Las vibraciones, hay muchas maneras de analizarlas, pero esta me parece interesante porque lo que hace es que amplifica
el movimiento. Entonces, por ejemplo, en este equipo, digamos que aquí hay unos ejemplos muy interesantes. Mire, así se ve el equipo, pues a simple vista, así se ve cuando se amplifica el movimiento. ¿Qué hace eso? Una aplicación, un software que hace que muy fácilmente puedas detectar cuáles son las escalas de vibración que puedes tener en un equipo. Entonces, ¿existía ya el monitoreo de vibraciones? Sí, pero esto lo lleva a otro nivel. Lo lleva a otro nivel para tomar decisiones más rápido. Entonces, es mucho más visual, más sencillo de aplicar. Me gusta, digamos que me gusta la tecnología porque acerca mucho más, ¿cierto? La tecnología a lo que llaman a la usabilidad de la tecnología. Es fácil de usar. Bien, no necesitas grandes cantidades de análisis y es muy fácil de ver, es observable, me gusta mucho por eso. Entonces, bueno, un ejemplo, digamos, de cosas que pueden existir, pero que las estamos llevando a otro nivel y que nos permiten tomar buena cantidad de decisión. Hay buenos ejemplos y ustedes pues se meten por ahí a ver, digamos, cuál es el nivel al que esto puede demostrar cosas que parecen invisibles a simple vista. Realmente esto pues a punta de manejo de imágenes y demás, pues nos ayuda a ver lo que normalmente pasa desapercibido. Muy bien, un ejemplo simpático, interesante. Temas de realidad virtual. Hombre, hemos entrenado a nuestros técnicos, sí, hemos utilizado algunos estándares históricamente para formar, sí, tenemos procedimientos, sí, pero vamos a llevarlos a otro nivel. Son ejemplos de utilizar todas estas herramientas, no solo de la industria 4.0, pero también aplicadas al mantenimiento para facilitar el trabajo. Entonces, hombre, estas, digamos, versiones virtuales en las que hay mayor seguridad, hay, digamos, un mayor control de la operación, hay simulaciones, digamos, de equipos en temas de seguridad. Algo que me gusta mucho todo este tema de realidad aumentada para temas de repuestos, de refacciones, de instructivos en líneas, de colaboración con fabricantes que acercan al fabricante mucho más a la realidad del técnico y entonces le permite dar un soporte mucho más efectivo. Bien, entonces, ojo, ya hay muchas cosas, como les digo, es cuáles de esas cosas hoy, ¿cierto? Pues van a ir evolucionando. Aquí hay otra que tiene que ver con las HoloLens que utilizan los amigos de Microsoft. Me voy a adelantar un poco para efectos Perform with confidence and speed. del tiempo que tenemos. They can move freely. Entonces, pues aquí está el Pull fabricante del critical equipo dando information instrucciones into en view línea a un and operador, un stay técnico focused on que the tiene task. pues una intervención en Their el equipo hands y pues free to do se the van work. guiando mutuamente, hay colaboración a This is distancia, remota, collaborative problem solving permite, at full cierto, speed. resolver problemas de manera colaborativa. Your Esto no está people, tan lejos, esto ya está en united las across plantas, por time eso and el distance. mensaje es More connected, cómo more informed, empezamos a and more incorporar esto efficient. a nuestras Now organizaciones, employees can work together from soluciones anywhere. They soluciones can go existentes que there resuelven without leaving. problemas reales. Muy bien. Temas de los digital twins, que son estos gemelos digitales que permiten simular muy bien, de manera mucho más económica, procesos, posibles fallas, ciertos diseños, cambios, datos, predecir desempeño. Entonces, son cosas que ya están en la logística, le están apostando muy fuertemente a estos digital twins para temas de inventarios, de abastecimiento, de forecast, de producción, de transporte. Entonces, simulan una cantidad de cosas. En lugar de hacer inversiones enormes, las simulan de manera digital y permite, obviamente, adelantarse a muchos problemas que serían imposibles de hacer anteriormente. Muy bien, ¿cómo llevamos esto al mantenimiento? ¿Cómo nos aprovechamos? Me quedó faltando la impresión 3D, que es otra de esas, digamos, herramientas que si bien no era tan usada, es más nueva, ¿cierto? Creo que ahí empieza a tomar su posición en muchas industrias. Vamos al cuarto punto de la estrategia. Bien, llevamos tres. El cuarto sería lo que el mantenimiento 4.0 llama la adaptabilidad. ¿Qué es adaptabilidad? Es adaptarnos a un entorno tan cambiante. Bien, y aquí hay un concepto bien interesante y es que en la industria de alta tecnología los equipos ya no se están desechando por obsoletos, por desgaste, perdón, se están desechando por obsolescencia. Quiere decir que ese equipo ya no es capaz de producir ese dispositivo, ya no es capaz de producir esa electrónica. Entonces muchos equipos no es que se desgastan, se hacen obsoletos y eso cambia la manera de hacer el mantenimiento. Ya lo que pretendo no es la conservación del equipo en los años, es que nunca falle, porque en el momento en que lo necesito,
es cuando realmente se paga el equipo. Entonces, los ciclos de vida de los activos van a ser mucho más cortos, porque ya no lo van a esperar a que una planta duren 30, 40 años, van a durar 5 o menos. ¿Por qué? Porque la tecnología irá cambiando tan rápidamente que la obsolescencia va a llegar más pronto. Entonces, cambia la manera de hacer el mantenimiento. Bien, el costo de la oportunidad es infinito. Las pérdidas por hoy que estamos viendo tantas variaciones en las demandas de las compañías. Hoy, por ejemplo, están parados muchas compañías automotrices porque no hay suficientes chips. Y no hay suficientes chips por muchas razones, ¿cierto? Se disparó la demanda en muchos dispositivos y muchos se fueron a los iPads, se fueron a las tabletas, se fueron a los computadores por COVID. A la industria automotriz no le tocó. Y un vehículo tiene más de 14,000 circuitos electrónicos. ¿Eso qué significa? Que falta un chip y no lo puedes armar. ¿Qué hizo Tesla, por ejemplo? Fue capaz de aprovechar los que estaban disponibles, cambiar toda la programación del software, ¿cierto? Para adaptarse a esos nuevos, a esos únicos, digamos, chips semiconductores que existían, fue capaz de responder. Pero eso se llama agilismo, se llama agilidad de respuesta, porque el costo de la oportunidad es infinito. Si no lo coges ya, lo pierdes. Bien, entonces, ojo, eso cambia mucho la forma de ver el mantenimiento. Ya no es la conservación, es la eficiencia del activo. Bien, el retorno de las inversiones. Y esto implica, y ahora vamos a hablar de eso un poco, eso implica una formación constante de nuestros técnicos. Eso es una habilidad que tenemos que ir ganando. Pero eso también va a crear muchas tensiones, digamos, psicológicas, presiones, diferentes maneras de colaborar con otras áreas y eso genera algunos aspectos que hay que empezar a entender. Bien, mucho relacionamiento con otras áreas. Mire, el técnico antes era mecánico, electromecánico y tiene que saber de redes, de sensores, de programación, tiene que saber de inteligencia de datos, tiene que conocer. Ahora, un solo técnico no lo puede hacer. Tiene que colaborar con muchos otros especialistas. Ese relacionamiento es difícil. Solucionar una falla hoy no es simplemente el manual del equipo, es el manual de muchos equipos que están interactuando para que todo el sistema funcione. La conexión, ¿cierto? La sensórica, la automatización, la mecánica, todos esos sistemas al tiempo van a requerir muchas más áreas colaborando juntas, incluyendo temas de seguridad, privacidad de datos. Entonces, sí es conectar, pero conectar de manera segura, porque esos datos son información privilegiada de las compañías. Muy bien. Entonces, en adaptabilidad, nos tenemos que adaptar, sí, hay que actualizarnos a lo que viene, pues, a las tendencias y a lo que el mercado nos está pidiendo, pero con, pues, una cabeza muy centrada en que el Big Data, la información, el Internet, las cosas, todo es válido, pero hay que mantener un poco el sentido común. Mira, aquí el amigo dice, ¿cómo resolvemos el problema? Big Data, innovación. Y por ahí uno dice, ¿y si vamos al terreno, si vamos a la máquina, si observamos directamente, si hablamos con el técnico y lo botan por la ventana como si fuera una idea muy, muy, muy estúpida? No podemos perder ese sentido. ¿El sentido de qué? De la presencialidad, el sentido de la conversación, el sentido de la observación directa, ¿cierto? Entonces, ojo, hay que tener cierto balance un poco con toda esta evolución que hace parte de adaptarnos. Bien, lo más difícil de adaptarnos va a ser el ritmo al que los técnicos van a ir adquiriendo esas habilidades. Ese es el reto. Mire, yo con muchos de los clientes que tengo y empresas con las que trabajo, muchos de los técnicos me dicen, ingeniero, aquí actualizan mucho los equipos y se actualiza el software y se actualiza la tecnología, pero no nos actualizamos tanto nosotros o no nos actualizan tanto nosotros. Mucho más rápido comprar una máquina que formar un técnico, que desarrollar una habilidad. Es mucho más lento y es mucho más escaso también. Entonces, cuando las empresas empiezan a pensar en industria y mantenimiento 4.0, lo que empieza a quedarse rezagado es la habilidad del técnico. Para mí, ese va a ser el cuello de botella. Bien, pero ojo con una trampa y es que a veces pensamos que, pues en la medida en que se automaticen las plantas, vamos a prescindir de las personas. Eso sí es un error carazo. Bien, realmente las personas no serán rápidamente desplazadas de las fábricas, es una falacia. Hay 350 millones de personas trabajando en fábricas en el mundo y hay solamente 2 millones de robots. Se instalan como unos 400,000 robots al año, quiere decir que estamos a años luz de que esos robots
realmente reemplacen a todas esas personas. Eso no va a pasar en el corto plazo. Bien, entonces, ojo, esto es una transformación no de las fábricas, es una transformación de las personas para que sean capaces de, ¿cierto?, colaborar pues trabajar con esos equipos. Hoy lo que vamos a necesitar son técnicos. Hoy lo que vamos a necesitar son personas que mantengan, diseñen, programen estos equipos. Entonces, es una mentira pensar que esto que es como el sueño de Elon Musk. Elon Musk dice que la fábrica de las luces apagadas, él dice que las fábricas van a funcionar con las luces apagadas y lo intentó, pero no ha podido, porque la presencia humana todavía es necesaria, porque los equipos todavía, ¿cierto? No son tan autónomos como él los quisiera ver. Necesitan las personas, necesitan los técnicos. Miren, hoy solamente el 8% de las fábricas en el mundo son automatizadas. Muchas son todavía muy manuales. Entonces, ojo, hay una oportunidad enorme para que las personas convivan con esos equipos, esos automatismos, y ahí está el reto. Bien, es la transformación del talento. Mire, el señor Nakajima, padre del TPM, esto es dicho por él en el año 81. Entonces dice, la producción es diferente porque los robots producen robots, fábricas automatizadas 24 horas, ¿cierto? La posibilidad de que la fábrica no tenga manipulación manual es una realidad. O sea, él dice, eso es cierto, pero también dice, hombre, el incremento de esa automatización sin manipulación de personas no acabará con la necesidad de la tarea humana. O sea, siempre necesitaremos los técnicos, los humanos que, pues sobre todo en actividades de mantenimiento menos estándares, estén anticipándose a esos problemas, a esas fallas. O sea, no vamos a prescindir de las personas. ¿Eso qué significa? Que necesitamos personas calificadas para ese reto. Miren, una encuesta muy reciente de este instituto alemán, cuando preguntan las industrias cuál es la gran barrera de la industria 4.0, la respuesta es no tenemos, después de un poco cómo se pagan estas inversiones, es no tenemos la gente lo suficientemente preparada. Ese es la segunda mayor barrera que tiene la industria 4.0, y creo que el mantenimiento más, porque es todavía más técnico, más especializado. Bien, entonces, me parece que tenemos que pensar, cuando yo hago la pregunta, ¿estamos preparados? No lo pensemos únicamente desde el punto de vista de los equipos y la infraestructura, es desde el punto de vista de los técnicos que vamos a necesitar. Entonces, hard skills de un técnico que hoy trabaja en mantenimiento 4.0, todo este tema de análisis de datos, ¿bien? No solo el uso de los dispositivos, ahorita vamos a verlo un poco más en detalle, pero también convivir con ese mundo virtual, con ese mundo digital, con todas esas pantallas, con esa cantidad de información e indicadores que a veces capturamos de la operación. Conocimiento del equipo, maneras de inspeccionar diferentes, ¿cierto? Instructivos mucho más digitales. Eso, hay una brecha generacional fuerte porque todo esto tiende a hacerse mucho más digital. Bien, auditorías de tipo digital. Bueno, creo que las aplicaciones son infinitas, pero hay unas habilidades humanas que tenemos que considerar. Resolver problemas complejos, pensamiento mucho más crítico, menos automático. Bien, temas de creatividad, un poco cómo resolver problemas de manera mucho más creativa, colaborativa. Bien, entonces hay unas habilidades blandas que también tendrán que estar en la mesa, negociación entre diferentes áreas. Acuérdense que vamos a trabajar con muchos especialistas al tiempo, inclusive algunos externos, muchos de ellos que son los expertos en algunos sistemas o equipos. Muy bien, y esta que me encanta, que es lo que llaman el learnability, y es la capacidad de aprender rápido. Mire, este es el verdadero talento que tiene que tener un técnico. ¿Usted lo va a conseguir bueno? Sí, lo va a conseguir preparado, ojalá, pero ojalá que lo consiga curioso. Una persona que aprenda muy rápido, porque esto va a un ritmo que si no aprende rápido se queda. Entonces no vamos a poderlo estar buscando siempre capacitado. Tiene que tener la habilidad de entrenarse y ser muy autodidacta en muchos aspectos. Bien. Importante el factor humano en todo este aspecto. Entonces, repito, esto no es una transformación de la infraestructura, es una transformación del talento. Entonces, ¿cómo logramos involucrar a esas personas? Pues con el análisis de los datos que nos permitan eliminar pérdidas o problemas. Acuérdense que un poco la secuencia en el tema de desarrollo de habilidades es: la persona conoce, digamos que aprende,
Segundo, la persona tiene la habilidad para usar ese conocimiento, o sea, tiene la práctica, pero lo tercero es que resuelva problemas con esa práctica. Bien, ese es el tercer nivel, que resuelva problemas, que elimine pérdidas, que conozca para qué y cómo impacta esto al negocio. Ese sentido de urgencia clarísimo. Cómo me conecto con, ¿cierto? El norte, el true north, ¿cierto? El norte verdadero de la organización. Y cómo también somos capaces de utilizar esta información de manera diaria. Aquí, miren, yo creo que hay dos tipos de datos, los que se utilicen a través de analítica profunda de datos, de tendencias, de históricos, ¿cierto? Que nos permitan ese mantenimiento de tipo prescriptivo y eso está muy bien y nos va a ayudar, pero hay unos datos que son del día a día. Hay datos de la parada de la máquina que yo no me voy a poner a analizar, ¿cierto? 3 años de información. Son cosas que están pasando, son cosas que tengo que aprender a gestionar diariamente. Eso tampoco posiblemente cambie. Bien. ¿Y cómo mejoramos los procesos? Malos procesos, dicen que una buena persona siempre perderá ante un mal proceso. Una buena persona siempre pierde ante un mal proceso. Buenos procesos primero. Entonces, personas que también vayan mejorando los procesos. Somos, digamos, muy ineficientes en las organizaciones. Los procesos todavía son muy imperfectos. Entonces, personas que ayuden también a mejorar procesos. El quinto, miren, para que vamos como transitando hacia la quinta elemento para una buena estrategia de mantenimiento 4.0. Ya hablamos de toda esa adaptabilidad y cómo las personas tendrán ese rol tan importante. ¿Por qué? Porque los datos se van a volver el activo más importante de las organizaciones o uno de los más importantes. Bien, dicen que los datos es el nuevo petróleo. Y pues no por nada las empresas más ricas hoy en el mundo son empresas que administran datos e información, conocen lo que compramos, los gustos, lo que hacemos, esos datos valen oro. Esos datos valen oro. Y las empresas no son una excepción. El señor Deming decía hace ya unos 70 años que si no tienes datos, solamente eres alguien con una opinión. Importantísimo, hace 70 años. Hoy, sin una hipótesis, solamente eres una persona con datos. Sin una hipótesis, solamente tienes datos. Y la verdad es que datos nos sobran. Datos es lo único que tenemos en las organizaciones. Conecten cualquier controlador, cualquier servo, cualquier driver, cualquier dispositivo está lleno de datos. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Qué hipótesis salen de esos datos? Ahí está la magia. Ahí está la magia en el mantenimiento 4.0. Las hipótesis con estos datos. Este amigo, cierto, que tiene una empresa de inteligencia artificial, analiza una cantidad de datos de puestos de trabajo donde hay ensamble manual y con esos datos el hombre vende oro porque le dice a las empresas, estás lento aquí, estás perdiendo un segundo acá, más bien ponle un centímetro a la derecha, pon este dispositivo más adelante y eso a las organizaciones les ahorra segundos que valen oro. ¿Por qué? Porque no todo es automatizable. Y él está haciendo una fortuna con esa inteligencia. Muy bien. Datos como un activo. Entonces, ojo, los datos históricos, tendencias muy importantes, pero los datos del día. Los datos del día son eso que pasa en el turno, cuando cambiamos de turno, cuando la máquina arranca. Esos datos al final son información que tenemos que aprender a leer en el día a día. Bien, entonces, esto es lo que algunos llamamos el DMS o la gestión diaria de las organizaciones ya se vuelve mucho más digital porque los datos están en tiempo real. Hoy hay unas combinaciones interesantes, manuales, con datos mucho más digitales en pantallas y demás, pero la esencia es esto, es la comunicación. Hace poco oía a unos grandes gurús en el tema de transformación digital hablando de Industria 4.0, precisamente estaba ahí Jeffrey Light, que era uno de los grandes gurús del tema del pensamiento esbelto y del sistema de producción Toyota, y otros personajes de industrias que nos llevan muchos años en esto. Y decían, ¿saben qué es lo que pasa con tanta digitalización? Que estamos perdiendo la esencia de la comunicación entre las personas. Y creo que tiene toda la razón. Cuando las personas se reúnen y debaten, discuten, ¿cierto? Confrontan opiniones, ahí hay una riqueza enorme que estamos a veces perdiendo por la digitalización. Por eso me gusta esos espacios, ¿cierto? Donde los humanos son protagonistas, los datos simplemente son un habilitador, ¿cierto? De las decisiones humanas. Pero hasta allá estamos migrando.
¿cierto? Sistemas digitales de gestión diaria, o sea, pantallas con información que nos van diciendo qué está pasando, dónde estamos, qué equipos están funcionando, qué equipos tienen de pronto alguna anomalía, qué equipos tienen un bajo rendimiento, qué equipos tienen una velocidad baja. Esa información, como está ahí, inclusive nos ha ayudado mucho a programarnos, a dejarnos tareas, a planear y delegar o asignar responsables. Entonces, a conectar con los planes de mantenimiento, las inspecciones, sean reactivos o sean de tipo preventivo. Esto empieza a tomar mucha fuerza en la organización. O sea, los datos se vuelven decisiones y los datos se vuelven planes y esas decisiones se vuelven, ¿cierto?, actividades de mantenimiento priorizadas de manera digital, de manera mucho más visual, mucho más fácil de entender. Entonces, ejemplos hay muchos y como les digo, esto hay un universo de aplicaciones muy, muy interesantes. Hay que utilizarlas con ese propósito, no para que se vea bien. Eh, por ahí decían estos personajes, dice el digital whiteboard. Entonces el digital whiteboard es que pues tengo lo que ya tenía, lo paso a digital y ya estamos en la industria 4.0. No, no es eso. Es qué hago con esos datos, qué hago con esa información, qué hago con esas tendencias, algunas en el día, información de 2, 3 turnos atrás, pero me permite reaccionar rápidamente. Muy bien. Y datos que me permiten analizar fallos, bien, puede ser que no de manera prescriptiva, pero que sí me permitan empezar a entender. Por ejemplo, esto lo hicimos con un cliente, tiene una gran cantidad de automatismos, tiene, digamos, pues una industria bastante avanzada en términos de robótica. Todos esos datos que estaban ahí estaban desaprovechados. Entonces tenían fallas, hacían el análisis de fallos y de manera muy manual, pues tomaban algunas decisiones, pero con los datos que tenían todos estos TISH, que es, digamos, el sistema con el que se programan los robots, empezaron a coger información de torques de manera muy manual, ni siquiera todavía lo tienen pues conectado a una base, no, lo empezaron a recoger, a descargar los archivos, analizar un poquito tendencias y empezaron a ver qué momentos sucedían, cuáles eran los torques y por qué sucedían y que estaban dañando, digamos, esos ejes, esas transmisiones de los robots, pero entendiendo información. Entonces empezaron a entender que cuando se subía la corriente, cuando el torque se aumentaba, ya había por ahí una señal, entonces se anticiparon y toman decisiones con esos datos, pero de manera manual todavía, recogidos de manera manual. Ahí están. Los datos que importan son los que se analizan, los demás no sirven para nada. Y lo importante de estos análisis de fallas, que de hecho muchos sabemos y hacemos análisis de fallos, es que permitan mejorar lo que ya tenemos, un estándar, ¿cierto? Que permitan mejorar un checklist, que permitan tomar una decisión para evitar que el problema suceda. Entonces, aprovechamos datos, tomamos decisiones, analizamos, pero vamos mejorando los sistemas. Entonces, acuérdense de Porter. Hay que ser un poquito esquizofrénicos, hay que ser foco en la estrategia, pero mejorando constantemente. Foco en la estrategia, pero mejorando. Y el quinto que vamos a tratar acá, ya para que vamos cerrando y demos un espacio a las preguntas, que me parece muy importante. Miren, este es el mismo cliente. Mantenimiento, sí, analizando sus datos, de sus robots, ¿cierto? Pero es una industria que depende todavía mucho del operador. Personas que alimentan materiales, personas que prenden, apagan equipos, personas que hacen inspecciones de calidad. O sea, el ser humano todavía estará afortunadamente por mucho tiempo, pero esos seres humanos pueden colaborar muchísimo con los sistemas actuales. Entonces, ahí es cuando la estrategia dice colabore con las operaciones. Tienes operarios, tienes operarias, tienes personas que pueden censar información, que pueden detectar. No podemos tener un sensor en cada ángulo de la máquina. Eso no va a pasar y tampoco hay un buen costo-beneficio de eso. En una conferencia de mantenimiento hace unos años, decía uno de estos gurús, creo que un ingeniero inglés, decía, el mejor sensor lo tiene al frente, el mejor sensor es el ser humano que tiene ahí operando la máquina, ese es el mejor sensor. A veces queremos poner un sensor en cada rodamiento cuando hay un ser humano que es capaz de detectarlo, que es capaz de leer información con sus 5 sentidos. Eso se llama mantenimiento autónomo, eso se llama TPM y sigue siendo tan vigente como antes. Hay que aprovecharlo. Colaboración con operaciones. Lo que no lee un sensor no lo puede ayudar a leer un buen operador entrenado. Entonces estas señoras que típicamente hacían un trabajo muy operativo, aprendieron a entender señales sencillas de el robot en el que había, por ejemplo, por ahí una fuga, había una desalineación, una posición, había un conector suelto, había un desgaste. Entonces empezaron ellas a hacer el mejor sensor, reportando manualmente anomalías
pero eso complementa todo ese trabajo de análisis de datos que ya estaba haciendo mantenimiento. Entonces, esto no va a quedar de lado y tiene un objetivo bien importante que es que el resultado, que es mayor uptime, bien, mayor confiabilidad de equipos, mucho menos microparos y mucho más reporte de anormalidad. Entonces, ojo, como les digo, es una transformación humana, bien, en función del objetivo que al final es cuál. Equipos, ¿cierto? Mucho más confiables, plantas mucho más confiables, mucho más flexibles, mucho más adaptables, ¿cierto? A la situación del mercado. Muy bien. Bueno, con esto cerramos y repito la misma pregunta. ¿Qué estamos esperando? Esto es un mundo infinito, muy interesante. Creo que no podemos quedarnos muy atrás. Las máquinas dan respuestas, pero las preguntas las hacemos nosotros. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué necesitamos? ¿Qué técnicos tenemos? ¿Qué brechas existen? Hagamos esas preguntas que son las que nos van a ayudar a entrar en el mundo del mantenimiento 4.0. Entonces, con esto cierro mi presentación. Espero que haya sido útil para los asistentes, que hayamos compartido aquí algunos aprendizajes. Esto es un mundo grande, como les comento, pero me alegra poder compartir una parte de esto. Así que demos paso, Heller o Laura, algunas de las preguntas. Si tenemos unos minutos, con mucho gusto, y si las puedo contestar, podemos darle el micrófono a alguno de nuestros estudiantes y asistentes. Bueno, Sebastián, muchas gracias por la presentación. Mientras la gente se va animando en primera instancia a preguntar, bueno, recordarles que ahí les dejamos un Google Form para que por favor se registren. La idea es tener un registro sin más de la gente que participó, no tiene ningún otro objetivo más que poder registrar la actividad con la cantidad de participantes. Entonces les agradecemos, está en el chat. Sebastián, yo digamos, por ir animando un poquito la charla y la discusión, digamos que podríamos hablar un poquito sobre, bueno, en el escenario, bueno, ya le damos Juan Camilo ya se animó, pero bueno, me voy a lanzar yo primero un poquito y luego ya le damos la voz a Juan Camilo. En un escenario actual como el nuestro en Colombia, que estamos, digamos, bastante retrasados con relación digamos, al modelo de transformación de las industrias 4.0, donde muy pocas empresas emplean estas potenciales adecuadamente. Las metodologías o cómo recomiendas tú que una empresa cualquiera, una empresa normal, que tiene un sistema de mantenimiento, una estrategia de mantenimiento básica, inicie estos procesos? ¿Por dónde empezar? Es decir, aquí hay que capacitar gente, aquí hay que tener datos, hay que tener sistemas que nos provean esos datos, hay que tener sistemas de información donde guardar los datos para después poderlos procesar. En fin, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde les recomienda tú a todos estos chicos que están en sus empresas ávidos de poder llevar una idea de este tipo? ¿Por dónde empezar? Buenísimo, Heller, claro que sí. Pues el escenario ideal para empezar es que la compañía lo declare como parte de una estrategia. Eso, digamos que eso facilita mucho las cosas. Por eso las preguntas que hacíamos al comienzo es qué tanto la compañía ve la importancia, está dispuesta y lo tiene como una prioridad. Creo que ese sería el primer pasito, que la compañía lo reconozca. Si no se ve la necesidad, es poco lo que seguramente desde las áreas de mantenimiento podemos hacer a una buena escala. Y digo a una buena escala es que los expertos llaman el purgatorio de los pilotos. El purgatorio de los pilotos es que pues hacemos piloticos de cositas que pues muy chéveres, pero eso a una escala muy pequeña no da ningún resultado. Entonces, el purgatorio de los pilotos es que hay un montón de pilotos, de ensayos, de pruebas que hacemos, de cosas que por ahí en mantenimiento, pues iniciativas muy valiosas, pero se quedan en un piloto y si eso no se escala, no ganamos un buen beneficio. Entonces, a lo que voy es, uno, que haya una estrategia del negocio y dos, yo siempre les recomiendo que esto Lo tenga que siempre se pasa. una persona o un grupo de Ahí personas está. que estén Puede liderando posicionar el esa pie. estrategia.
Ahí tenemos un micrófono, ahí, gracias. Un grupo de personas que algunos lo llaman un pilar digital, otros lo llaman una oficina de digitalización, otros lo llaman una oficina 4.0. Bueno, no necesariamente exclusiva para esto, pero que sí realmente coja estas iniciativas como un proyecto importante y que haya una estructura alrededor de eso. Y que se validen pilotos y que haya digamos, una revisión constante de esos pilotos. Por ejemplo, la compañía para la que yo trabajo tiene su oficina y digamos que está de alguna manera acompañada por el área de tecnología, pero cada planta tiene un proyecto y cada proyecto se presenta mensualmente y se van, digamos, validando esos aprendizajes, se va escalando, o sea, hay un sistema detrás de todo esto. Entonces, mi recomendación, Heller, es apoyo estratégico, pero una estructura que permita que esas pruebas se hagan, se validen, ¿cierto? Se prueben. Y un aspecto bien importante es todo el tema de gestión de cambio en las personas, que es muchas veces lo que en las compañías nos cuesta es que la gente no tanto que lo adapte, sino que lo adopte a su día a día. Entonces, ahí es donde cambiar cuesta porque nos llenamos un poco de paradigmas. Hasta eso tiene que pensar esa oficina, es cómo hacemos que la gente lo vea como un amigo y no como un enemigo de su puesto de trabajo. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias. Sí, muy interesante empezar por pequeños escenarios, pequeños modelos, de tal manera que empiecen a recoger datos que les permitan tomar decisiones, pequeños grupos de datos para, digamos, ir desarrollando las competencias con relación al uso de estas nuevas tecnologías. Así que bueno, bien entendido. Muchas gracias, Sebastián. ¿Tenía a alguien la mano levantada? Sí, señor. Perfecto. Buenas noches. Sigue, Juan Camilo, perfecto. Tengo una duda, pues digamos que la empresa donde yo laboro se encarga, pues ellos representan una marca multinacional y pues ellos se encargan de prestar básicamente todo lo que es el servicio técnico y de apoyo a los equipos. En este campo, pues como veo, pues que el mantenimiento 4.0 está más que todo direccionado a la parte, pues de pronto de fábrica. ¿Cómo se podría, pues manejar también, poder aplicarlo? Nosotros manejamos SAP y obviamente tenemos un mundo de datos, pero ¿cómo se podría direccionar un poco más a esto que pues básicamente es prestar un servicio técnico a los clientes? Buenísimo, buenísima la pregunta. Por ahí había un ejemplo donde hablamos de esos activos comerciales. Esos activos normalmente se intervienen con un tercero. Entonces, la compañía no necesariamente tiene los técnicos directos para atender esas neveras, esos congeladores en la calle. Lo hacen con un tercero. Entonces, ahí es donde empieza uno, digamos, a tener esos partners que son quienes prestan los servicios, pero utilizan también los datos y la información. Entonces, el activo es de la compañía, el tercero es el que atiende el activo, pero los datos realmente son de ambos. ¿Qué quiere decir? Pues lo recoge el mismo activo, pero los usa el tercero. Entonces, ahí es donde yo veo todas estas redes de colaboración, donde realmente a ese tercero, y ahí hay que un poquito, recuerdo en alguna situación anterior, como el tercero lo que le interesaba era que el equipo fallara, ¿cierto? Entonces, pues a él no le interesaba que los equipos pues trataran de anticipar las fallas, porque lo que interesaba era intervenir cuando fallara, porque se le dañaba el negocio. Entonces, ahí realmente con estos terceros que prestan servicios es cómo evolucionamos ambos, ¿cierto? En beneficio común. Entonces, ya empezar a hacer más, mire, le voy a poner un ejemplo muy interesante. Esos congeladores en la calle, esto me lo contaba el amigo que es el que realmente conoce la tecnología, me dice, esos congeladores en la calle le ahorran tanto a la compañía que como le van diciendo al dueño del activo que puede haber una falla, que se está descongelando, que tiene un problema de refrigeración, etcétera, etcétera. El técnico se anticipa, llega antes de que el equipo falle y le dice al señor de la tienda, le dice, acabo de recibir una alarma, vengo a revisar su congelador, no se preocupe, ¿cierto? Que la idea es que el congelador no deje de prestar el servicio, o sea, no deje de ser como un vendedor para su establecimiento. Entonces, mire lo interesante. No se pierde producto, no se pierden clientes, ¿cierto? Se mantiene el producto con calidad, no sucede la falla y
digamos, en teoría ganamos, el servicio se sigue prestando, pero se hace de manera anticipada. Entonces, si eso puede responder su pregunta para empresas de servicio, el potencial sigue siendo el mismo. Lo importante es aprovechar esa información existente. Gracias. Y con eso también pues me surge otra duda. Por ejemplo, ahí, ¿cómo se puede aplicar? Pues obviamente poder involucrar un poco más a los clientes, porque a veces pues los clientes, pues como se dice, lo que quieren es que el equipo no falle, pero también es difícil pues como poder apoyarse en ellos para también tener acceso a los equipos, a los datos, a todo lo que es implementar este 4.0. Buenísimo. Pues yo creo que el cliente es uno de los actores claves de todo el sistema, ¿cierto? Así como en las máquinas el operador es clave, en este caso ese cliente es importantísimo. Yo, para volver al ejemplo, la gran mayoría de los equipos que fallan en la calle es por mala operación. ¿Por qué? Porque los sacan al calor, porque los operan mal, porque los pegan a la pared. Entonces, la manipulación incorrecta es una de las mayores, digamos, causas de falla de esos equipos, sea un refrigerador, sea un equipo del cliente, puede ser cualquier otro equipo. Bien, entonces, que ese cliente conozca bien el equipo, sus cuidados básicos es muy importante. Ahí es donde ese es colaborativo. Si él le deja de funcionar su activo ahí en su establecimiento comercial, pierde ventas. Entonces, lo importante es que él sea parte de el juego y pues la continuidad de la operación. Pero hay que enseñarlo, o sea, hay que involucrarlo realmente y hay que explicarle los beneficios. Listo, muchas gracias. Claro que sí. No sé si alguien más tenga alguna inquietud, alguna pregunta. Y Sebastián, a nivel colombiano, ¿qué, qué, qué industrias y qué empresas conoces que ya estén, digamos, alineando las baterías con relación a estos procesos? Bueno, conocemos Ecopetrol, por ejemplo, ¿no? Que tiene, sobre todo en refinería, muchos procesos de esto. Bueno, en Barranca tiene pues el core, que llama, digamos, el centro de operaciones, que digamos que funciona bastante bien apuntando hacia allá. Pero bueno, estamos hablando de Ecopetrol, la industria, la empresa más importante del país, ¿no? Pero en el escenario, digamos, no tan alto a nivel de Ecopetrol, a nivel medio, ¿qué otras empresas? Bueno, EPM también, obviamente, pero ¿qué otras empresas en ese escenario conoces que puedan ser referentes en el país, además de las que menciono? Ahora sí, estaba aquí en mute. Heller, pues a mí la verdad me tocan muchos tipos de industrias. Me tocan algunas en Colombia, me tocan muchas más fuera, ¿cierto? En México tengo muchos clientes. Industria farmacéutica definitivamente por la criticidad del proceso le apuesta mucho a esto, ¿cierto? La industria automotriz le apuesta muchísimo a esto por los costos de las paradas. Ellos, digamos que en ese sector son pioneros de una cantidad de aplicaciones, sobre todo en sistemas colaborativos, digamos, en chequeos, digamos, en línea, en tiempo real, porque una parada de 5 minutos prácticamente detiene toda la línea de producción. Entonces, en esas líneas, en esas líneas de operación continua, realmente han hecho grandes inversiones y es donde yo veo que hay muchos más avances. Entonces, en ese tipo de industria, obviamente la industria de los artículos electrónicos, yo no estoy muy cerca de esa industria porque muchos de ellos están fuera, digamos, en Asia y están en otras ubicaciones, pero son industrias que le apuestan porque se paga, se apuestan porque el valor del tiempo es tan alto que esas inversiones realmente se recuperan. Y hoy veo mucha tendencia también en la industria del servicio. Todos estos temas logísticos que se dispararon por efectos del e-commerce, pues, del confinamiento, de pedir cosas desde nuestra casa, han disparado muchísimo todos estos temas, no solo de mantenimiento, sino de la industria 4.0 en las industrias, en la logística, en los centros de distribución, en los vehículos, digamos, en todo este seguimiento a las rutas de transportes, a
pues obviamente la geolocalización de paquetes. Entonces, ahí ha jalado mucho. ¿Por qué? Porque eso explotó en términos de, digamos, de demanda. Entonces, cuando hay una explosión de demanda, normalmente jala muchísimo estas tecnologías. Entonces, ese tipo de empresas de servicios, de transporte, de paquetes, de embalajes, de almacenamientos, de distribución, de logísticas, de cross-docking, toda esa industria del supply chain está disparada en temas de industria 4.0 por eso, porque ese mercado se disparó. Entonces ahí lo vemos viendo también con mucha fuerza. Entonces automotrices, industria electrónica de consumo y hoy fuerte en tema de transporte y temas de logística. Bueno, muchas gracias, Sebastián, muy amable. Bueno, chicos, veo que no hay más preguntas, hay agradecimientos a través del chat por la presentación, así que me uno a las palabras de agradecimiento, profesor Sebastián. Muchísimas gracias por su tiempo, muy interesante, y esperamos que a los chicos que hayan estado aquí conectados, pues les haya generado la inquietud y la semillita de empezar a trabajar en estos temas. Contarles a nuestros chicos que dentro de nuestros programas de gerencia de mantenimiento, sobre todo en la maestría, ya trabajamos bastante con estas temáticas. Trabajamos sobre modelos basados en inteligencia artificial para la toma de decisiones, ¿sí? Ya sea, digamos, desde el punto de vista de detección de fallos, ya sea desde el punto de vista de algoritmos clasificadores, por ejemplo, o cualquier otro tipo de algoritmo que nos permita esclarecer una situación y tomar decisiones de manera más eficiente. En la maestría ya lo tenemos bastante digamos, más introducido, puesto que requiere un poquito más de formación, ¿no? El tema de emplear estos algoritmos, de comprenderlos, de desarrollarlos, de adaptarlos, de modificarlos, requiere un más de formación, y durante la formación de la especialización pues se hace un poquito más corto, y como lo decía el profesor Sebastián, pues aquí el recurso humano es fundamental y es el que nos cuesta más formarlo. Así que bueno, pues mientras tanto en la especialización les vamos dando esta información a través de charlas, a través de algunas asignaturas donde les comentamos acerca de estos escenarios en el mundo, donde los modelos, digamos que funcionan de manera predictiva muy eficiente. Profesor Sebastián, nuevamente muchísimas gracias, muy amable por su presentación, felicitaciones por la temática, muy interesante, y le agradecemos nuevamente a todos por su asistencia. Cualquier inquietud, aquí pueden ver el correo, el contacto del profesor Sebastián Giraldo para cualquier novedad que tengan, ya sea por inquietudes o cualquier otro tipo de relación que bien consideren ustedes que el profesor Sebastián les pueda echar una mano. Muchas gracias a todos, chicos. Buenas noches, profesor Sebastián, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta una próxima, Heiler. Buenas noches y muchas gracias. Chao, chao. Okay, gracias, muy amable. Chao, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Muchas gracias, feliz noche para todos. Gracias.